Muy buenas noches, doctora Guadalupe Rivera González. Soy el alumno Víctor Manuel Aguilar Rosales y cuenta con la matrícula y es la 179335, perteneciente al grupo E142 de la Maestría en Ciencias de la Educación, en la materia número 15, que es diseño curricular. Y como número y tema de la actividad sería la actividad uno, conceptos fundamentales en relación con el currículum, y se lleva a cabo esta actividad en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al 13 de mayo del 2024. Y doy inicio a mi actividad comentando los elementos requeridos. Y como número uno tenemos el concepto de currículum. Como número dos, definición y características del currículum formal, real y oculto. Y después continuamos con el número 3, que es el concepto de teoría curricular. Después sigue las características del currículum como estructura organizada de conocimientos, el currículum como base de experiencias de aprendizaje, como sistema tecnológico de producción y como puente entre la teoría y la práctica. Y seguimos con características del currículum tradicional, tecnocrático, crítico y humanista, crítico social. Y concluimos con la metodología básica de diseño curricular para la educación superior, de acuerdo a lo que comenta Díaz Barriga. Empezamos con lo que es el concepto de currículum. Bueno, aquí nos comenta que el concepto de currículum, según Arredondo, citado por Díaz Barriga, el currículum es el resultado del análisis y reflexión sobre las características del contexto, del educando y de los recursos. Como inciso B, nos dice que la definición tanto explicativa como implícita de los fines y los objetivos son educativos. Y por último, como inciso C, la explicación de los medios y los procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos, de manera tal que se logren los fines propuestos. Yo aquí puedo comentar que el currículum sería un conjunto de conocimientos que el alumno debe adquirir para conseguir un determinado título académico. O también otro concepto que yo puedo definir sería como un recurso pedagógico del que disponemos nosotros los docentes. En general, dado que el mismo incluye los planes de estudios, los criterios, los fundamentos, la metodología y programas para proporcionar a los alumnos una formación académica integral. Esos podrían ser mis como dos conceptos en los cuales yo me puedo basar para poder definir lo que es el concepto de currículum. Después, aquí nos dice que en esta diapositiva los aspectos que abarca el currículum, que serían la integración, los contenidos, los valores, los materiales, la sociedad y por último la coevaluación. En la integración podemos ver que sería lo que es la sociabilización, la cooperación, en los contenidos, lo científico, lo cultural, lo histórico, en los aspectos que son los valores, sería la solidaridad, el compañerismo sobre todo, y lo muy fundamental, el respeto. Después nos vamos a los materiales y por lo consiguiente la sociedad, que son las tomas de decisiones, las normas, y concluimos con la ecovaluación, que sería la retroalimentación de lo que estamos aprendiendo y el liderazgo al cual nos vamos a dirigir. Ya podemos ver los tres tipos de currículum, que son el formal, el real y el oculto. Ya a continuación vamos a explicar cada uno de ellos y empezaríamos con el currículum formal. Aquí según Marta Casarini, el currículum formal o plan de estudios es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas. Lo específico del currículum formal es su legítima racional, su congruencia formal que va desde la fundamentación hasta las operaciones que lo ponen en práctica, sostenidas por una estructura académica, administrativa, legal y económica. Tanto el plan de estudios, currículum formal, como sus programas de recursos representan el aspecto documental de un currículum. A lo que yo puedo explicar lo que es el currículum formal sería lo que más conocemos nosotros los docentes, que es el plan de estudios, o lo que diseña para llevar a cabo a través de la educación
inicial, básica, media superior y superior, y todo lo que se diseña para llevar a cabo en el ámbito educativo. Ya que, en pocas palabras, nos dice que lo formal es lo que, el currículo formal es lo que se está planeando. Continuamos con el currículum real. Según Marta Casarini, el currículum real o vivido es la puesta en práctica del currículum formal, con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere la contractación y ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula. No habrá que olvidar que el currículum real encuentra su razón de ser en la práctica educativa. Aquí yo puedo explicar que el currículum real es realmente lo que se lleva a cabo, ya que frente a los alumnos, nosotros llevamos lo que son las tareas, los exámenes, las actividades o otros medios de evaluación. Y en pocas palabras, es lo que se trabaja con los alumnos dentro del aula, para que así nosotros podamos ahora sí que poder tener una calificación mediante los conocimientos que ellos hayan adquirido, mediante las actividades que nosotros llevamos a cabo. Aquí, como podría yo decir en pocas palabras, el currículum real es lo que realmente se está trabajando frente a grupo, que son las actividades que nosotros vemos durante la clase dentro del aula. Y pasamos a lo que es el currículum oculto. Aquí el currículum oculto es el resultado de ciertas prácticas institucionales que sin figurar el reglamento alguno pueden acabar siendo las más efectivas en la adquisición. Conocimientos, comportamientos, actitudes y valores. Aquí esto lo define Murillo 2012. A lo que yo puedo comentar respecto al currículum oculto es lo que no está plasmado dentro de una planeación o un plan de estudios, como lo es y lo comentaba en el currículum formal y el currículum real. Aquí nos dice que claro ejemplo serían las creencias o de cada proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, aquí se involucra lo que es la religión. Cuando nosotros tenemos actividades en la institución educativa que ya sean las más comunes, que son el Día de Muertos en noviembre, que son el concurso de altares, las comparsas, o ya sea en Navidad, que son las posadas o las preposadas que se llevan a cabo a los convivios navideños de fin de año. Estas son actividades que no están plasmadas o integradas en una planeación o en un plan de estudios, pero que sí es necesario llevarlas a cabo en el ámbito educativo. Pasamos a lo que es el concepto de teoría curricular. Aquí nos comenta que la teoría curricular es un enfoque teórico práctico académico orientado en examinar y darle forma a los contenidos que deben enseñarse en el ámbito educativo. Los seguidores de esta corriente se encargan de decidir qué contenidos deben estar presentes en el currículum académico, considerando cuáles son los aprendizajes más necesarios, útiles y adecuados para los estudiantes en el seno de un sistema educativo concreto. Aquí claramente nos dice que aquí esto se enfoca en ver cuáles son realmente los contenidos, los temas o los contenidos que se van a estar llevando a cabo en los libros de texto, para que así se puedan como que clasificar cuáles sí son los adecuados y cuáles no son los adecuados, en lo que los alumnos vayan, se vayan a llevar a cabo y sean los útiles y adecuados para que así los estudiantes tengan un aprendizaje adecuado. Seguimos con las características del currículum como estructura organizada de conocimientos. Aquí yo pude ver dos que son la metodología, el desarrollo y la función. Aquí en la metodología son las clases expositivas. Aquí en clases expositivas nos dice que es la metodología educativa tradicional, mayormente dentro de un ámbito de educación formal. Por ejemplo, un ejemplo claro es el profesor, cuando expone los contenidos verbalmente de forma unidireccional y el alumno se encarga de recibir la información. Aquí el alumno lleva el rol de ser el receptor. Es, por ejemplo, cuando yo ahorita que estoy como docente frente a grupo, yo un día antes preparo mi clase
y ya al siguiente día ya llego y les explico o les doy a conocer cuál es el tema que vamos a desarrollar durante la clase. Y ya yo estoy en el pizarrón explicando mi tema, estoy desarrollando mi tema. Ya ellos son los que ocupan el rol de receptor, que están recibiendo la información que yo les estoy dando al estarles explicando el tema o el contenido que el libro me indica. Ya ellos toman el rol de receptor y lo que hacen es estar tomando nota del tema que estamos viendo. Ya lo que sigue son los estudiantes autodidactas. Aquí nos dice que ese es el quien enseña a sí mismo a aprender mediante la búsqueda individual de la información y la realización de actividades. Aquí quiere decir que nosotros mismos como estudiantes, bueno, ahorita nosotros mismos como estudiantes de maestría, somos los que nosotros mismos buscamos la forma de investigar o indagar respecto a un tema que nosotros necesitamos aprender o conocer más de él. En la característica a desarrollar del pensamiento reflexivo sería que es una actividad cognitiva que sustenta el actuar con un grado importante de la originalidad y las experiencias del ser humano serían, ahora sí que se podría decir que es el proceso complejo en el que se da cita a dos polos, unidos por un lado existente. Y por último, la función sería la transmisora y la formadora. Aquí la transmisora sería la que está transmitiendo y la formadora es la que va a formar el contenido que nosotros estamos viendo. El currículum como base de experiencias de aprendizaje. Aquí se considera que son las experiencias de aprendizaje y podemos ahora sí que comentarlo que serían como que situaciones y actividades que se realizan a través de que los alumnos durante un proceso educativo o durante su vida y que generan cierto impacto de mayor o menor magnitud en ellos mismos y en el núcleo de planeación curricular, pues aquí lo podemos ahora sí que ver de la forma en que es quien enseñaría a sí mismo a aprender mediante la búsqueda de individual de la información y la realización de actividades, ya sea a través de la teoría y la práctica, que sería, la teoría es lo que es los temas que vamos a ver y la práctica es ahora sí que llevarlo a práctica para ahora conocer más a través del tema que estamos desarrollando. Y por último, pues la programación, que sería lo moral, lo físico, lo cognitivo, lo emocional y por último, lo social. Como sistema de producción sería la toma como parámetros la eficiencia y calidad de resultados para evaluar el currículum, ya que aquí no se enfoca tanto en los medios para alcanzar las metas, sino más bien en los resultados, la formulación estructurada de objetivos de aprendizaje. Después nos vamos como práctica en la teoría y la práctica. En esta perspectiva que Jimeno Sacristán 1991 llama el puente entre la teoría y la acción a la práctica curricular, se le ubica como una práctica de investigación que trata de focalizar los problemas que se suscitan en y desde la práctica educativa y además trata de darle solución con la intervención, ante todo, con la enseñanza como una actividad práctica, por otro lado, una teorización curricular concretada en un diseño en el cual no puede ser ajena a las complejas determinaciones de las que es objeto la práctica pedagógica sobre todo. Es decir, el currículum debe ser ideado en torno a los problemas reales y concretos que se dan en las instituciones escolares, como son las que tienen los docentes y los alumnos y los que afectan a la comunidad en general. Seguimos con las características del currículum tradicional, tecnocrático, crítico, humanística, crítico y social. Aquí yo puse ahora sí que mis conceptos que yo pude tomar, o sea, así que de mis propios como conocimientos y los resumí en lo siguiente. Aquí el currículum tradicional nos dice que son aquellos que hacen énfasis en la transmisión y conservación de los contenidos. El currículum tecnocrático es también conocido como tecnología educativa. El currículum crítico critica las visiones críticas del currículum. Toma conceptos que habían sido cautelosamente evadidos, como el autoritarismo y el poder. Y por último, el currículum humanista crítico social que procede de una investigación moralizada y a menudo transhistórica. Y ya nos vamos con la metodología
curricular para la educación superior de acuerdo a Díaz Barriga. Aquí nos indica que son cuatro fundamentos importantes de la metodología y el primero es la fundamentación de la carrera profesional. Para que el diseñador cuente con bases sólidas que permitan tomar decisiones, primero es necesario establecer los fundamentos de la carrera que se va a diseñar. La primera etapa de la metodología consiste en la fundamentación del proyecto curricular. Es necesario establecer la fundamentación por medio de la investigación, de las necesidades del ámbito en las que labora el profesionista a corto y largo plazo. La detección de estas necesidades también sitúa a la carrera en una realidad y en un contexto social. Una vez detectadas las necesidades, se analiza si la disciplina es la adecuada para solucionarlas y si existe un mercado ocupacional mediato o inmediato para el profesional. Con el fin de no duplicar esfuerzos, se investigan otras instituciones que ofrezcan preparación en dicha disciplina. Ya como número dos sería la elaboración del perfil profesional. Aquí nos dice que después de establecer una sólida fundamentación de la carrera que se va a crear, es necesario fijar las metas que se requieran alcanzar en relación con el tipo de profesionista. Perdón, voy a mover esto porque no me deja continuar. Que se intenta formar. Esto se determina con base en la fundamentación establecida. La segunda etapa de esta metodología consiste en la elaboración de un documento donde se contemplen las habilidades y conocimientos que poseerá el profesionista al egresar de la carrera. A este documento se le denomina perfil profesional, algo muy importante. Para construir el perfil profesional se debe realizar una investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles en las disciplinas, las cuales serán la base de la carrera. Posteriormente se determinan las áreas de trabajo en que elaborará el profesional con base en las necesidades sociales, el mercado ocupacional y los conocimientos, técnicas y procedimientos con que cuenta la disciplina, según Barriga 1990. Seguimos con la tercera, que es la organización y estructurización curricular. El perfil profesional establecido proporciona a su vez bases para decidir la estructura y los contenidos de la carrera que se diseñará. La tercera etapa de la metodología está constituida por la organización y estructuración curricular. Con base en los rubros, conocimientos y habilidades, termina que contiene el perfil profesional. Se enumeran los conocimientos y habilidades específicos que debe adquirir el profesionista para que se logren los objetivos derivados de los rubros. Estos conocimientos y habilidades específicos se organizan en áreas de conocimientos, temas y contenidos de la disciplina con base en los criterios derivados. Es como lo define Barriga 1990. Y seguimos con la evaluación y continua del currículum, que es la número 4 y la última. El plan curricular no se considera estático, pues está basado en necesidades que pueden cambiar y en avances disciplinarios, lo cual hace necesario actualizar permanentemente el currículum de acuerdo con las necesidades imperentes y adelantos de la disciplina. Es lo que define Barriga 1990. Y ya por último son las referencias este, bibliográficas conforme al formato APA. Eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches, doctora Guadalupe. Se despide de usted el alumno Víctor Manuel Aguilar Rosales.